altas horas de la noche, vi una publicación. Mi novia antes era extremadamente sensible y desconfiada. Tras romper y volver, ya no duda nunca de mí. ¿Está fingiendo ser comprensiva? La cuenta y el avatar me resultaban dolorosamente familiares. Antes de romper, siempre estaba paranoica, sospechando de cualquier mujer a mi alrededor, incluso si llegaba un poco tarde por hacer horas extra. Armaba dramas sin parar. Entendía que le faltaba seguridad, así que siempre intenté aguantar. Pero hace poco, ella misma me pidió terminar. Cuando el autor terminó de contar toda su historia, los comentarios empezaron a apoyarlo. Con un novio tan bueno, ¿qué más quiere? Este tipo de chicas vive del drama. Seguro que sigue enfadada y finge madurez esperando que te arrepientas. Claro, así funcionan todas las historias de arrepentirse después de perderla. Llevaba una semana reconciliada con Bruno. Había corregido todos los defectos que Bruno detestaba de mí. Drama, desconfianza, sensibilidad. Pero frente a una novia tan perfecta, Bruno empezó a volverse paranoico. Capítulo 1. Guardé el móvil justo cuando Bruno llegó del trabajo. Dejó el abrigo sobre el sofá. El olor a alcohol mezclado con perfume me golpeó de frente. En el abrigo había una marca de pintalabios, no sabía de quién. Fruncí el ceño y me senté un poco más lejos. Bruno se apresuró a explicarse. Hoy tuvimos una comida de empresa. Llevé a unas practicantes, no sé de quién será el pintalabios. Mi expresión fue tranquila. Entiendo, me voy a dormir. Me agarró de la mano y suspiró, con cansancio y frustración en la voz. Lo que dije es verdad. Incluso tengo la factura del restaurante. Bruno probablemente pensó que estaba haciendo un drama. Retiré su mano con suavidad y sonreí. No pasa nada. Te creo. Tú mismo dijiste que en una pareja lo importante es la confianza. Cuando me di la vuelta para irme, su rostro quedó lleno de sorpresa y vacío. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Bruno abrió la puerta y se acostó a mi lado. Me abrazó por detrás, su aliento cálido rozando mi nuca. Me giré para apartarme, pero volvió a acercarse y me abrazó con más fuerza. Su voz sonó apagada. Luna, no hagas esto. Sí, de verdad salí tarde por trabajo. Esas practicantes aún no dominan bien el negocio. Bruno notó que no reaccionaba. Me llamó varias veces a modo de prueba. La única respuesta fue mi respiración suave. A la mañana siguiente, como siempre, regresé de correr. Bruno salió de la cocina con el desayuno recién hecho. ¿Ya volviste? El desayuno está listo. Respondí sin darle importancia. Ya comí fuera. Bruno se quedó rígido. ¿No viste los mensajes que te mandé? Me quedé un segundo en blanco. Luego negué con la cabeza y me inventé una excusa. Salí con el móvil en silencio. No lo escuché, pensándolo un poco. Añadí, no hace falta que me prepares el desayuno. No retrases tu trabajo. Los labios de Bruno se tensaron. No dijo nada. Así era su cara cuando estaba enfadado. No lo entendía. ¿No había sido lo suficientemente considerada? No tuve ganas de pensar más. Me cambié y me fui a trabajar. Al salir, Bruno seguía sentado frente a la mesa, mirando fijamente el desayuno ya frío. En la oficina, la publicación se había actualizado. Está diferente. Antes le encantaba el desayuno que yo hacía. Ahora parece no importarle. Ni siquiera responde mis mensajes al instante. Llego tarde a casa y acepta todas mis explicaciones sin discutir. Alguien comentó, la ruptura le dio una lección. Tiene miedo de que vuelvas a dejarla. Abrí el Weibo de Bruno. En su lista de seguimiento especial, solo había una persona. La había ocultado muy bien, también que ni siquiera cuando pedí romper pude encontrar una sola pista. El único fallo era esa cuenta. Desde que Bruno y yo volvimos, llevaba tiempo sin actualizar, pero esa mañana publicó algo. Una foto del mar. Si me enterraran aquí, ¿me recordarías para siempre? Dejé el móvil. Media hora después, sonó el teléfono. Luna. La empresa me mandó de viaje de repente. Esta noche no vuelvo. Al no responder, Bruno soltó una risa ligera. ¿Qué pasa? ¿Otra vez celosa? Sabía que estos días te estabas portando tan bien solo para... Te creo. Esta vez, fue Bruno quien guardó silencio. La llamada quedó en calma durante un buen rato. Hasta que colgó, me sentí confundida. Compré un billete de tren de alta velocidad a la ciudad vecina y pedí permiso en el trabajo. Bruno la escondía bien, pero cuando las emociones se desbordan, siempre quedan huellas. Capítulo 2. Bruno y yo empezamos a salir en la universidad. Bruno fue muy bueno conmigo. Cuando mi primera empresa me debía el sueldo, él insistió en ayudarme y peleó una demanda durante un año entero. Cuando tuve un accidente de coche, me protegió con su cuerpo. Yo solo sufrí algunos rasguños, pero él terminó con múltiples fracturas por todo el cuerpo. Las redes sociales de Bruno estaban llenas de mí,
Todos a nuestro alrededor sabían lo bien que me trataba. Pero una vez, Bruno vino a recogerme al salir del trabajo. En cuanto me senté en el coche, noté que el asiento del copiloto había sido movido. El copiloto de Bruno nunca lo ocupaba nadie. Así que, con solo un mínimo cambio de ángulo, yo podía notarlo. Lo tanteé. ¿Hoy se subió alguien a tu coche? Al asiento del copiloto. La verdad es que, en ese momento, si Bruno hubiera inventado cualquier excusa, yo me lo habría creído, porque ni yo misma imaginaba que Bruno pudiera ser infiel. Pero Bruno se quedó rígido, frunció el ceño y me miró. ¿Me estás sospechando? Me quedé helada. Su reacción me descolocó por completo, pero Bruno interpretó mi silencio como una confirmación. Luna, si ni siquiera puedes darme la confianza más básica, entonces creo que no tengo nada que explicar. En todo el camino no dijimos ni una palabra. Estuvimos en Guerra Fría 3 días. Yo no sabía si Bruno realmente me engañaba, pero entendí una cosa: quien tiene culpa se delata. Desde ese día, me volví aún más sensible. Empecé a sospechar de cualquier cosa extraña alrededor de Bruno. Sus salidas tempranas y regresos tardíos, el perfume inexplicable en su ropa, y el hecho de que cuando yo estaba enferma con fiebre alta jamás pudiera localizarlo. Todo se convirtió en motivo de discusión. Otra vez, discutimos porque Bruno llegó tarde. Él dio un portazo y se fue. Antes de irse, me miró con una decepción enorme. Luna, ¿cómo te has vuelto así? Estás como una loca. Poco después de que Bruno se fuera, uno de sus amigos me llamó. Cuñada, esta vez sí lo acusaste injustamente. Hoy llegó tarde porque estaba eligiendo un regalo para ti. ¿Se te olvidó que mañana es tu cumpleaños? Me quedé paralizada y, de repente, recordé que cuando Bruno volvió, metió algo en el armario de la entrada. Fui corriendo a buscarlo. Era un anillo hecho a mano. Bruno siempre supo que a mí me gustaban los accesorios de distintos estilos. Del otro lado del teléfono, su amigo seguía explicando. Hoy incluso pidió el día libre para ir a una pastelería y hacerte el pastel con sus propias manos. Quería que mañana por la mañana te llevaras una sorpresa. Pero, cuñada, ¿últimamente no estarás un poco mal emocionalmente? ¿No será mejor ir al hospital a revisarte? ¿Era yo demasiado sensible? ¿Era mi culpa? ¿De verdad tenía yo algún problema mental? Mi intuición me decía que no era así. El que estaba raro era Bruno. Pero el último resto de racionalidad aplastó ese torrente de emociones. Fui al baño y miré en el espejo mi rostro demacrado, y me repetí que, en realidad, todo tenía una explicación razonable. Quizá el asiento del copiloto lo movió su jefe cuando salieron a una comida de trabajo. Quizá el olor a perfume era de una compañera nueva y se le pegó sin querer. Quizá muchas de sus llegadas tarde eran por horas extra imprevistas. Esa noche, encontré excusas razonables para cada punto con el que alguna vez sospeché de Bruno. A la mañana siguiente temprano, llevé el pastel y fui a la empresa de Bruno. Pero Bruno no estaba. Lo llamé. No contestó nadie. De pie abajo del edificio, escribí un mensaje larguísimo, a punto de enviárselo. Entonces recibí una notificación de Weibo. Bruno y yo casi no usábamos Weibo, tanto que se me había olvidado que teníamos cuentas y que nos seguíamos mutuamente. Bruno le dio me gusta a la cuenta de una chica. Tenía bastantes seguidores. Lo que más publicaba eran cosas del día a día de pareja. Miré las fotos que acababa de subir, intentando ignorar la sospecha que volvía a crecer dentro de mí. Regresé a casa. No tenía nada de raro, solo fue un me gusta, pero aquel mensaje que había escrito nunca lo envié. Esperé a Bruno todo el día, de día a noche, hasta que el pastel se derritió por completo. Por fin, Bruno volvió. Seguía con la actitud de guerra fría conmigo. Yo estaba a punto de bajar la cabeza para disculparme, cuando vi el abrigo que dejó tirado, un pelo amarillo pálido, ligeramente rizado, y una mancha de base de maquillaje sobre el abrigo negro. Se veían con una claridad brutal. Ese cabello me resultaba demasiado familiar. La chica a la que Bruno seguía tenía justo ese tipo de cabello. Capítulo 3. Tomé un taxi hasta esa zona del mar. El conductor incluso me preguntó si iba a una cita. Ese es el mar de los enamorados. Si una pareja va allí junta y pide un deseo, termina unida para siempre. Terminar juntos. Saboreé esas palabras y me reí, mirando por la ventana. Dije en voz baja, no voy a una cita, voy a pillar una infidelidad. El coche quedó en silencio. Al llegar, el conductor me miró varias veces, dudando, y aún así me dio un consejo. Chica, por favor, no hagas nada impulsivo. Asentí. Nadie entendía mejor que yo lo que significa aprender después de salir lastimada. Caminé hasta la orilla del mar. Con solo una mirada, vi a las dos figuras acurrucadas juntas. Busqué un lugar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Me senté y tomé una foto con el móvil.
Observé con atención a la chica. En los peores momentos de las peleas con Bruno, había imaginado 1000 veces cómo sería la mujer con la que me engañaría, cómo sería verla por primera vez, pero ahora que realmente la estaba viendo, no sentía nada. ¿Por qué volviste con ella? Antes no querías romper por miedo a los chismes, pero esta vez fue ella quien pidió terminar. ¿Por qué fuiste tú a buscarla? Los ojos de la chica estaban hinchados. Debía llevar llorando mucho tiempo. Bruno, probablemente después de consolarla durante rato, ya sonaba impaciente. Luna está embarazada de mi hijo. Todos los que me conocen lo saben. Tengo que hacerme responsable. Si esto se difunde, ¿seguiría siendo una persona decente? Olivia, antes no eras tan irracional. ¿Qué te pasa ahora? Olivia levantó la cabeza, incrédula. ¿Qué acabas de decir? Bruno, tienes que romper con ella. Si no, ¿te crees que no iré a plantarme delante de ella y armar un escándalo? Al segundo siguiente, un bofetón apareció en la cara de Olivia. El rostro de Bruno se volvió sombrío. Si te atreves a hacerlo, inténtalo. Publiqué una historia visible solo para Bruno. La foto era del área de ginecología y obstetricia del hospital. Antes siempre necesitaba que alguien me acompañara al hospital. Ahora, estar sola no se siente tan mal. Desde mi rincón, vi cómo la expresión de Bruno se volvía cada vez más compleja, hasta que apartó a la chica y se marchó apresuradamente. Desde que descubrí aquel cabello, revisé todo el Weibo de la chica. Había publicado el perfume que le regaló su novio, el mismo olor que llevaba Bruno esa noche. Había publicado un paseo sentada en el asiento del copiloto, el coche era del mismo modelo que el de Bruno. Había publicado que su novio la acompañó a subirse a la noria por la noche, exactamente en los días en que Bruno llegaba tarde. Incluso descubrí que cuando Bruno decía que salía a correr por las mañanas, en realidad era para llevarla al trabajo. Y yo solo quería comer un desayuno hecho por él. Y aún así me acusaron de hacer drama y de enfadarme por nada. Luna, tengo 30 minutos de trayecto cada mañana. ¿Cómo voy a tener tiempo para hacerte el desayuno? ¿No puedes ser un poco comprensiva? ¿No te da miedo que llegue tarde y mi jefe me regañe? ¿Por qué siempre eres tan egoísta? Ante Bruno, yo no valía nada. Egoísta, caprichosa, desconfiada y sensible. Eran los apodos que me colgó. Le pedí a Bruno terminar. No tenía pruebas directas de su infidelidad. No había encontrado a su amante cara a cara. Fue demasiado impulsivo. Antes de irme, lo confronté, pero él dijo, Luna, ¿no crees que esta situación se debe a tus propios problemas? Conté mis deducciones a algunos amigos. Ellos dijeron que me había obsesionado. Bruno te quiere tanto. ¿Cómo va a hacer algo así? Además, ¿tienes pruebas directas? Sí, Bruno era tan cariñoso, ¿cómo iba a engañarme? Caí en una larga etapa de desgaste emocional, dudando una y otra vez de mí misma. ¿Bruno realmente me engañó? ¿O todo era solo producto de mi imaginación? Una semana después de la ruptura, descubrí que estaba embarazada. Mis padres me aconsejaron volver con Bruno. Ni siquiera ellos me creyeron. Pensaban que yo había sido demasiado problemática y había llevado la relación hasta ese punto. Durante ese tiempo, me derrumbé emocionalmente muchas veces, y cometí muchos errores en el trabajo. Mi vida era un desastre. Fui sola al hospital y aborté, arrastrando un cuerpo casi paralizado por el dolor. Me senté en un banco del hospital. De repente, me pareció que yo misma era ridícula. En esta ruptura, la víctima fui yo, la más herida fui yo, pero la que cargó con más reproches seguí siendo yo. Incluso hubo gente que compadeció a Bruno por tener una novia como yo. Así que cuando me encontré con Bruno por casualidad en el hospital, pálida, lo agarré. Bruno, estoy embarazada. Volvimos a estar juntos. Capítulo 4. En menos de 2 horas, Bruno volvió apresuradamente. Luna, perdón, últimamente he estado demasiado ocupado y olvidé que hoy era el día de acompañarte al control prenatal. Su expresión era de un cansancio extremo. Estaba claro que había gastado mucha energía calmando a Olivia. Me entregó el regalo que había comprado para mí, un collar de diamantes. Guardé el collar en silencio y negué con la cabeza. No pasa nada. Tu trabajo es más importante. Bruno apretó los labios y me abrazó. Luna, lo siento. Perdón, ¿por qué exactamente? De repente, sentí náuseas. El móvil de Bruno sonó. Lo miró y colgó de inmediato. Apenas colgó, volvió a sonar. Bruno apagó el teléfono. ¿Por qué no contestaste? Le pregunté. Publicidad. Si esto hubiera pasado antes, solo esa excusa habría bastado para que discutiera con Bruno. Pero ahora, solo respondí con un y no pregunté nada más. Al ver que no reaccionaba, Bruno dudó antes de preguntar. ¿Me crees? Sonreí. Claro, te creo todo lo que dices. Cuando ya no importa,
La verdad deja de importar también. ¿Por qué de repente te has vuelto tan obediente? Lo miré como si estuviera loco. ¿No es bueno portarse bien? ¿No te quejabas siempre de que yo era sensible y desconfiada? ¿De qué te hacía enfadar? ¿No está mejor así ahora? Bruno frunció el ceño con fuerza, pero no pudo encontrar ningún fallo en mis palabras. Pasó todo el día conmigo, como al principio, cuando me cortejaba. Se esforzó con cuidado por complacerme. Me acompañó a probar postres, a elegir collares nuevos, incluso a hacer manualidades que me gustaban. El dueño de la pastelería era un compañero mayor de la universidad. Antes de irme, me regaló varios pasteles nuevos que había desarrollado. Sonreí al recibirlos y charlé un poco con él, ignorando por completo el semblante cada vez más sombrío de Bruno. De camino a casa, Bruno parecía enfadado. No me dijo ni una palabra. No importaba. Me giré y subí las fotos que nos hicimos hoy a Weibo. Esa noche, antes de dormir, el teléfono de Bruno volvió a llenarse de llamadas. Fue al salón. A través de la puerta, escuché su discusión. Hoy estuve con ella todo el día. Pero no olvides que ella es mi novia. ¿Qué tiene de malo que pase un día con mi novia? Ya basta. Deja de hacer dramas. Olivia, ¿no te das cuenta de que ahora mismo pareces una histérica? Esa escena me recordó las incontables veces que Bruno me había dicho palabras similares tras nuestras peleas. Cuando vio que estaba despierta, un destello de nerviosismo cruzó su rostro. ¿Te desperté? Lo de antes era. Lo interrumpí antes de que terminara. No hace falta explicar nada. Te creo. Su expresión pasó del desconcierto al enfado. ¿Qué? Fruncí el ceño, algo irritada. He dicho que te creo. Duérmete ya. Tengo mucho sueño. Al segundo siguiente, Bruno me agarró la muñeca con fuerza y me tiró sobre la cama. Intenté resistirme, pero en su pánico, Bruno me besó a la fuerza. Solo me soltó cuando le mordí el labio hasta hacerlo sangrar. No, esto no está bien. Tú antes no eras así. Luna, nunca fuiste así. ¿De verdad me crees? Luna, ¿todavía me amas? Sus preguntas una tras otra me dejaron aturdida. Quise zafarme, pero Bruno tenía mucha fuerza. Su aliento me daba náuseas. Con todas mis fuerzas lo empujé y le di una bofetada. Lo miré con frialdad. Bruno, necesitas calmarte. Voy a dormir a la habitación de al lado. Cuando me levanté, Bruno volvió a agarrarme la mano. Luna, ¿todavía me amas? ¿Te has enamorado de otro? ¿Fue el compañero que te llevó a casa anteayer? ¿O ese señor que tiene la pastelería? Como un loco, Bruno repetía una y otra vez la misma pregunta. Luna, ¿todavía me amas? Lo aparté, llena de fastidio. Bruno, ¿de qué sirve preguntar eso? Si ni siquiera tienes la confianza más básica. Por muchas explicaciones que dé, no servirán de nada. El rostro de Bruno se fue volviendo pálido poco a poco. Satisfecha al ver cómo su expresión empezaba a desmoronarse, fui a la habitación de al lado. Apenas me había acostado. El móvil mostró una llamada entrante. Contesté. La voz de la chica era familiar y extraña al mismo tiempo. Hola, soy Olivia. Tú eres la novia de Bruno, ¿verdad? Quedemos. Acto seguido, me envió una foto. Una imagen de ella y Bruno tumbados juntos en la cama. Capítulo 5. A la mañana siguiente, Bruno se levantó temprano y me estuvo esperando. Las ojeras bajo sus ojos demostraban que no había dormido nada bien. Al verme despertar, se levantó de inmediato y me sujetó la mano. Luna, lo siento, anoche no fue a propósito. Me dejé llevar. Aparté su mano. Le lancé una mirada fría. No dije nada y me fui. Cuando llegué al lugar acordado, Olivia ya estaba esperando dentro del café. Me senté frente a ella. Señorita Olivia, espero que sepa que usar fotos hechas con Photoshop para provocar problemas en una relación es algo bastante ridículo. Olivia llevaba un maquillaje impecable, pero aún así no podía ocultar el cansancio en su rostro. Era evidente que ella tampoco lo había pasado bien la noche anterior. Al oírme, Olivia soltó una risa fría. Si son Photoshop o no, puedes buscar a alguien que lo verifique. Por supuesto, también tengo muchas más pruebas aquí. ¿Quieres verlas? ¿Qué quieres decir? Olivia pareció disfrutar mucho de mi reacción. Sacó el móvil con aire triunfal y me lo mostró. Su galería estaba llena de fotos dulces de ella con Bruno. Cada una de ellas ya las había visto en el Weibo de Olivia. Luna, ¿no pensarás de verdad que Bruno te ama tanto que no puede vivir sin ti? Ha estado contigo 5 años, pero conmigo se conoce desde hace 10. Soy su compañera menor del instituto. Desde entonces me gustaba, y decidí que sería él para toda mi vida. Su voz tenía un dulzor cruel. ¿Sabes cuándo fue la primera vez entre él y yo? Fue el día de vuestro 4º aniversario. Lo consolé toda la noche, y eso se lo debo a tus berrinches irracionales. Recordé ese día.
Bruno olvidó nuestro aniversario. Dijo que hubo horas extraurgentes en la empresa y se le pasó, pero solo era un aniversario. Aunque hubiera salido en ese momento a comprarme un regalo, o se hubiera disculpado sinceramente, quizá no me habría importado. Lo que convirtió mi tristeza en ira fue su total indiferencia. Tuvimos una discusión feroz. Incluso tiré el pastel y los regalos que había preparado directamente a la basura delante de él. Luna, cuando vas a entender que ya somos adultos, este tipo de aniversarios infantiles ya no encajan con nosotros. ¿Sabes lo agotador que es pensar en regalos para ti? ¿Planear dónde llevarte cada aniversario? ¿Sabes lo cansado que estoy todos los días? Así que fue desde entonces. No pude evitar admirar lo hábil que había sido Bruno, y reírme de lo tonta que fui en aquel momento. No me di cuenta de nada. Si no hubiera pasado el tiempo y Bruno no se hubiera relajado, quizá no lo habría descubierto hasta que ya no hubiera vuelta atrás. Durante todo este año, se ha quejado conmigo incontables veces de tus dramas y tu constante desconfianza. Olivia hizo una pausa deliberada. Luna, ¿no crees que eres un fracaso? Lograste que un hombre que antes te amaba tanto acabara harto de ti. Sus ojos estaban llenos de satisfacción, como si hubiera ganado a Bruno sin esfuerzo en esta contienda. Levanté la vista y me encontré con su mirada. No había el dolor desgarrador ni la devastación que ella imaginaba. Solo calma, tranquilidad. Señorita Olivia, ¿me ha llamado solo para esto? Olivia se quedó paralizada. ¿Qué? A propósito, llevé mi mano al vientre y sonreí. Creo que ya lo sabes. Estoy embarazada del hijo de Bruno. Al final, un niño necesita una familia, ¿no? Según me dijo Bruno, pronto lo ascenderán a gerente general. Un futuro brillante. Naturalmente, no voy a renunciar a él. Además, está en un momento clave de su promoción. No va a permitir que estalle un escándalo de infidelidad con una amante. Tú sabes mejor que nadie lo mucho que le importa su reputación. Clavé la mirada en el rostro de Olivia. Vi cómo pasaba de la incredulidad a la distorsión. Me levanté, alcé la mano y le di una bofetada. Señorita Olivia, una amante sigue siendo una amante, ¿no le parece? Después de salir del café, estuve vagando afuera hasta muy tarde antes de volver a casa. Para entonces, Bruno ya estaba sentado en el sofá esperándome, con mala cara. Has vuelto muy tarde hoy. ¿Dónde estabas? Fruncí el ceño. En el trabajo, claro. ¿Dónde más iba a estar? De repente, Bruno explotó. Mientes. Hoy fui a tu empresa. Tus compañeros dijeron que pediste el día libre desde la mañana. Avanzó de golpe y me agarró la muñeca. Habla. ¿Dónde fuiste? ¿Por qué vuelves tan tarde? ¿Por qué me mentiste? Miré con calma al Bruno furioso y, de pronto, me sentí increíblemente aliviada. Me solté de él. Fui a ver a un amigo. ¿Y por qué mentiste diciendo que ibas a trabajar? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Qué hicisteis? La ráfaga de preguntas empezó a irritarme de verdad. Bruno, eres insoportable. ¿Lo sabes? ¿Qué estás sospechando? Hemos estado juntos 5 años. Si hubiera querido traicionarte, lo habría hecho hace mucho. ¿Para qué esperar hasta ahora? Bruno se quedó completamente paralizado. Chasqueé la lengua, tomé mi abrigo y salí. Cálmate un poco. Esta noche me quedo fuera. Al cerrar la puerta, casi no pude contener la risa. Resulta que devolverle a Bruno sus propias palabras. Se siente maravillosamente bien. Capítulo 6. Durante 2 días seguidos, no volví a casa. Bruno me envió mensajes de disculpas sin parar. No respondí a ninguno. Al final, no pudo aguantar más y fue a esperarme abajo del edificio de mi empresa para pedirme perdón en persona. Fue especialmente al centro comercial a comprar un collar que yo había admirado hace tiempo, gastando casi todos sus ahorros. Observé el collar con atención. La esmeralda era preciosa, de un color profundo y brillante. Bruno se apresuró a disculparse. Lo siento, Luna. Antes perdí el control. Fui demasiado impulsivo y no debí desconfiar de ti. ¿Volvemos a casa? Guardé en silencio el collar tan caro y lo despaché con un tono frío. Hoy entra un nuevo empleado. Tenemos una actividad de integración. Si no hay nada más, puedes volver primero. Yo regresaré más tarde. Apenas terminé de hablar, se acercó un nuevo practicante varón. Hermana Luna, ¿todavía no te vas? El rostro de Bruno se ensombreció al ver al practicante. Luna, ¿quién es él? Hola, soy Sam, el nuevo practicante de la empresa de la hermana Luna. ¿Y ustedes? Sam extendió la mano con educación, pero Bruno se la apartó de un manotazo. Bruno lo miró con recelo y luego me interrogó. ¿Un practicante? Nunca lo mencionaste antes. Fruncí el ceño. ¿Y por qué tendría que hablarte de los practicantes nuevos de mi empresa? Ya está. Si no hay nada más, vete a casa. Mi actitud impaciente hizo que el rostro de Bruno se volviera aún más oscuro.
Le hice una seña a Sam para irnos juntos, pero Bruno nos bloqueó el paso. ¿Vas con él? ¿A solas? Lo miré de frente. Bruno, ¿qué insinúas? Hay un empleado nuevo. Es una actividad de integración grupal, una tradición de la empresa. ¿Qué tienes que sospechar? No, no lo permito. Tienes que volver a casa conmigo ahora mismo. Mientras hablaba, Bruno dio un paso adelante y me agarró del brazo. Sam lo apartó de inmediato y se colocó delante de mí. Al ver la actitud de Sam, Bruno apretó los dientes. Quítate. Ella es mi novia. El alboroto llamó la atención, y cada vez más gente se acercó a mirar. Sam elevó la voz a propósito. Aunque sea tu novia, no tienes derecho a controlar todo su tiempo personal. Solo vamos a una actividad de empresa. No estamos solos los dos, señor. ¿De verdad no tiene ni la confianza más básica en su novia? Al escuchar a Sam, los murmullos alrededor se hicieron más intensos. Los compañeros de la empresa también salieron a reprochar a Bruno. Luna solo va con nosotros a una actividad normal, aunque sea su novio. Tienes que darle espacio personal. Exacto. En una relación, lo peor es la desconfianza. Eres un hombre adulto. ¿Por qué eres tan sensible y mezquino? Pensé que querías mucho a Luna. Ahora parece más bien que tienes un fuerte deseo de control. De pie detrás de Sam, observé cómo el rostro de Bruno se volvía cada vez más insostenible bajo las críticas, y no pude evitar sonreír. Bruno siempre había valorado su imagen por encima de todo. Al principio, me sometió a manipulación emocional solo para obligarme a proponer la ruptura. Después de todo, quien es abandonado suele ser visto como la parte débil, y además, Bruno había pasado años construyendo con cuidado su imagen de novio perfecto. Ahora, esa imagen, su orgullo, ya mostraba grietas. Un timbre de teléfono estridente sonó fuera de lugar. Apenas Bruno atendió la llamada, su expresión cambió por completo. Se abrió paso entre la multitud y se subió al coche. Antes de irse, solo me dejó una frase. Luna, tenemos que hablar seriamente. Espérame en casa. La multitud se dispersó poco a poco. Miré fríamente la dirección en la que Bruno se marchó y solté un suspiro de alivio. Le di las gracias a Sam. Sam negó con la cabeza, algo avergonzado. No es nada. Yo debería agradecerte que me recomendaras para esta empresa. Fue solo un pequeño favor. Y además, fue hacer algo bueno. Hermana Luna, ¿qué piensas hacer ahora? Negué con la cabeza. Ya no necesito intervenir. Habrá quien se encargue de él como se merece. Yo solo tengo que esperar y mirar. Paré un taxi antes de subir. Le di una palmada en el hombro a Sam y sonreí. De cualquier modo, hoy fue gracias a ti. Si ya no estoy en la empresa, aprende mucho de las hermanas mayores que te mencioné, hasta que el destino nos vuelva a encontrar. Capítulo 7. Volví a casa. Empaqué mis cosas en muy poco tiempo y tomé un taxi directo al aeropuerto. Renuncié a mi trabajo allí y encontré un puesto en otra ciudad perfectamente alineado con mi especialidad, con varios años de experiencia y algunos proyectos destacados. El salario que me ofrecieron era incluso mejor que el anterior. Mientras esperaba el embarque, recibí un mensaje de Olivia. Era un video. Olivia irrumpió en la empresa de Bruno armando un escándalo, diciendo que estaba embarazada y exigiendo que Bruno diera explicaciones. Llegó justo a la hora de salida. No solo empleados, sino también transeúntes se detuvieron a mirar. Incluso ya había videos circulando por internet. Varios amigos se apresuraron a preguntarme qué estaba pasando. No respondí a ninguno. Olivia solo me dejó dos frases. Bruno ahora no tiene nada, solo puede ser mío. Esas fantasías que tuviste antes, olvídalas para siempre. Yo estaba de buen humor, algo poco común, y ni siquiera me molesté en responderle. Verlos morderse entre ellos como perros rabiosos me hacía realmente feliz. Bloqueé tanto a Olivia como a Bruno. Había apostado bien. Olivia no solo tenía emociones desbordadas, tenía un corazón que amaba a Bruno hasta la locura. Después de todo, ocultar su relación durante más de un año sin dejar rastro alguno requería una determinación enorme, especialmente después de escuchar en el café lo obsesivamente que lo había amado. Estuve aún más segura. Ella lo amaba demasiado. Por eso, cuando Bruno volvió conmigo, finalmente perdió la razón y le exigió una explicación. Yo solo necesitaba dar una pequeña señal. Una señal para Olivia, mientras Bruno siguiera preocupándose por su futuro. Mientras aún valorara su reputación. Mi posición no podía ser sacudida. Ahora, Olivia había destrozado con sus propias manos la imagen que Bruno protegió durante tanto tiempo, arruinando su carrera. Bruno se convirtió en un infiel repudiado por todo Internet. Nadie volvería a ponerse de su lado, y Olivia podía tenerlo solo para ella. Apenas aterrizó el avión, entró una llamada de un número desconocido. Nada más contestar. La voz desesperada de Bruno estalló al otro lado. Luna, escúchame.
No es lo que parece. Esa mujer está loca, completamente loca. Era mi compañera menor del instituto, enamorada de mí durante años. Ahora que no puede tenerme, va por ahí calumniándome. Luna, ¿por qué no estás en casa? ¿Dónde estás? Luna, ¿por qué no hablas? ¿Con quién estás? Contesta, ¿estás con ese Sam? ¿Me estás engañando? Yo ya lo sabía. Antes pasaron tantas cosas que podían hacerte dudar, y tú ya no reaccionabas. ¿Todavía me amas, Luna? Estuvimos juntos 5 años, ¿todavía me amas? Al final, su voz se volvió sumisa, casi suplicante, como si me rogara que dijera la palabra amor. Lamentablemente para él, nunca he sido una buena persona. A quien me hiere, siempre le devuelvo el golpe multiplicado por 10. Suspiré suavemente. Terminemos, Bruno. No acepto, no acepto. Solté una risa ligera. ¿No aceptas? Bruno, fuiste infiel. La amante te hizo perder el trabajo. Internet está lleno de tus escándalos. Dime, ¿qué te queda para retenerme? Y además, Bruno, ahora pareces un auténtico loco, sospechando de todo, dudando de todos. ¿No te cansa? Cuando tengas tiempo, ve a un psiquiatra. Le dejé a Bruno ese último consejo y colgué. Esa llamada me recordó algo que había pasado por alto. Bruno siempre fue experto en construirse una imagen, y aún mejor en mentir y actuar. Capítulo 8. Bruno publicó un nuevo video de aclaración en Internet. Básicamente volvió a repetir las mismas excusas que me había dicho antes, solo que ahora exageradas y adornadas. Todos los que me conocen saben cuánto amé a mi novia. Jamás la traicionaría. Mi novia y yo nos conocimos en la universidad. Estuvimos juntos 5 años, con su aspecto agotado y una actuación demasiado convincente. La opinión pública realmente empezó a inclinarse a su favor. Incluso algunos amigos de Bruno salieron a hablar por él. Sí, Bruno amaba muchísimo a su novia, hasta los huesos. Al final del video, Bruno miró directamente a la cámara, con los ojos enrojecidos. Luna, deja de estar enojada conmigo. Vuelve. Sí. De verdad no sabía que Olivia, mi compañera menor, llegaría a este nivel de locura. El hijo que lleva no tiene nada que ver conmigo. Desde la secundaria no hemos tenido contacto. Vi el video completo sin expresión alguna. Incluso ahora, Bruno seguía usando su supuesto amor por mí como escudo. Esa misma noche, volvió a llamarme. Esta vez, su tono estaba lleno de autosuficiencia. Luna, ahora no puedes romper conmigo. Si lo haces, ¿qué van a pensar de ti los internautas? Si sufres acoso en línea, a mí también me dolerá. Además, el niño que llevas necesita un padre. No dije nada y colgué. La última prueba que tenía la había guardado precisamente para este momento, para arrastrar a Bruno del pedestal de novio devoto acosado por una admiradora trastornada. Al día siguiente, otro video volvió a incendiar Internet. En él, Bruno y Olivia aparecían forcejeando junto al mar. Cada palabra de Bruno quedó grabada, clara e íntegra. Luna todavía está embarazada de mi hijo. Todos los que me conocen lo saben. Debo hacerme responsable de ella. O si esto se supiera, ¿seguiría siendo una persona? Los comentarios estallaron. Entonces el niño sí es real, pero él solo se hace responsable mientras ama a la amante. ¿No lloró ayer diciendo cuánto amaba a Luna y pidiendo volver? ¿Para quién fue esa actuación? Hollywood le debe un premio. ¿Dónde están los hermanos que salieron a defenderlo ayer? ¿Les duele la cara? Salgan a dar la cara. Al final, Luna fue la más lúcida y la más miserable desde el principio. Traicionada, difamada y manipulada con embarazo y opinión pública. Bruno nunca volvió a llamarme, probablemente porque ya le habían sacado toda la información posible, y lidiar con llamadas y mensajes de acoso le consumía todo el tiempo. Una semana después, mi madre se sintió mal. Tomé el primer vuelo para volver a casa. Mis padres me tomaron de las manos, llenos de culpa. Luna, lo sentimos, no te creímos. Ya estamos viejos, hay cosas que no supimos ver con claridad. Negué con la cabeza y apreté sus manos. No pasa nada, somos familia. Mis palabras fueron interrumpidas por un alboroto frente al hospital. Capítulo 9. Bruno arrastró a Olivia dentro del hospital. Ella se resistía desesperadamente. Incluso se arrodilló. No, no puedo ir. Estoy embarazada de tu hijo. Bruno, no puedes ser tan cruel. No puedes abandonar a este bebé. Bruno la miró con frialdad. Llevaba tiempo sin cuidarse, se veía descuidado. ¿Y tú qué eres? Luna está embarazada de mi hijo. Ese sí es mi sangre. Olivia lo miró incrédula. Enloqueció y empezó a tirarle del cuello de la camisa. ¿Sigues pensando en ella? ¿Todavía piensas en ella? Se echó a reír.
Bruno, mírate, ¿quién te querría ahora? Solo yo, nadie te ama más que yo. Bruno empujó a Olivia al suelo, con una expresión de absoluto asco. Estás completamente loca. Algunos amigos me habían contado la situación de Bruno. Despedido, vetado en la industria, insultado por todo internet. Ni siquiera se atrevía a salir de casa, pero Olivia aparecía todos los días frente a su puerta. Bruno llamó a la policía innumerables veces. Ella siempre sacaba fotos de sus citas pasadas. Al final, todo quedaba en nada. Olivia estaba aún más desequilibrada de lo que había imaginado. Me giré para irme con mis padres, pero Bruno me vio primero. Luna, ¿eres tú? Se abrió paso entre la multitud, corrió hacia mí y cayó de rodillas. Luna, ¿todavía llevas a mi hijo? ¿Podrías no dejarme? Le indiqué a mis padres que todo estaba bien y que entraran primero. Bruno parecía destrozado. Lo siento, todo es culpa mía. No debí engañarte. No debí dudar de ti tantas veces después de volver. Curvé los labios y corté su arrepentimiento inútil. Me incliné y le susurré. Bruno, en realidad, el mismo día que volvimos, yo misma fui a abortar. Bruno levantó la cabeza de golpe. ¿Qué dijiste? Entonces, ¿por qué? Porque no estaba dispuesta a aceptarlo. ¿Por qué yo, la verdadera víctima, tenía que ser la más culpada y la más herida? Bruno, todas tus sospechas eran correctas. No me importabas. Por eso creí todas tus excusas. No te amaba. Por eso no me importaba con quién estabas. Bruno, ¿no te resulta familiar esta escena? Su rostro se volvió ceniciento. Sus labios temblaban, pero no pudo hablar. Vivir cada día dudando de todo. Ser torturado por tus propias emociones. Ser despreciado por quien una vez te amó por ser demasiado sensible, demasiado desconfiado, mentalmente inestable, y no ser creído por nadie a tu alrededor. Bruno, ¿ya olvidaste que todo esto me lo hiciste a mí? Escondiste a Olivia también, que no pude encontrar ni una sola pista, y yo viví cada día hundida en la duda sobre mí misma. ¿Alguna vez pensaste en cómo sobreviví durante ese tiempo? Me incorporé y miré a Bruno con frialdad. A estas alturas, todo ya estaba decidido. No quedaba nada que valiera la pena decir. De repente, la multitud se agitó. No, está sangrando muchísimo. Rápido, un médico. Llamen a un médico. La gente empujándose nos separó por completo a Bruno y a mí. Cuando Bruno logró levantarse y quiso buscarme de nuevo, yo ya había desaparecido. Me llevé a mis padres a establecernos en la ciudad donde vivo ahora. Vendí todas las joyas y collares que Bruno me había regalado. Al ver por fin varios cientos de miles en efectivo en mis manos, respiré aliviada. Compré una casa en la nueva ciudad. La vida se volvió tranquila y serena. Hasta que, en mi cumpleaños del año siguiente, mi cuenta de Weibo recibió un mensaje privado de un desconocido. Feliz cumpleaños. La imagen adjunta era un pastel a punto de derretirse. Las letras sobre el pastel estaban torcidas y desiguales, claramente hecho a mano. No respondí. Eliminé mi antigua cuenta de Weibo. El Weibo de Olivia nunca volvió a actualizarse. Después de aquel día, Olivia sufrió una hemorragia grave y perdió al bebé. Estuvo a punto de perder la vida. Al despertar, toda su familia se aferró a Bruno. Su madre insistía en que Bruno debía pagar una compensación, o lo llevarían a los tribunales. Bruno se quedó sin trabajo. Nadie en la industria quiso volver a contratarlo. Ahora solo podía ganarse la vida repartiendo comida, pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Recibí la notificación de que mi empresa me enviaría a Francia. Muy pronto. Ni siquiera estaría en el país. Fuera de la ventana, el sol iluminaba la nueva ciudad. La luz atravesaba los cristales brillantes y llenaba la habitación. Dejé el teléfono, caminé hasta la ventana, y respiré profundamente un aire cargado de libertad. Todo el lodo del pasado, las mentiras, el engaño, el daño, había sido finalmente borrado por completo, y la nueva vida de Luna, en este preciso instante, acababa de comenzar de verdad.